DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Je vous ai là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá. Siempre fuiste papá. Hola, muy buenos días. Lindo martes 11 de junio del 2019. Estamos en DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares, 91.5 FM, Radio Universidad. Buenos días, Marce. Ay, buenos días. En esta semana también está muy próxima el festejo del Día del Padre, que ese va a ser nuestro tema. Y en ese sentido, pues hemos traído pues un poquito de información como para charlarlo, compartirlo. Y pues bueno, fíjense que la canción que hoy pusimos fue que sugerencia, ¿no? De un niño de 10 años. Que dijo, esa es una linda canción para los papás. Y la verdad es que cuando la escuché dije, sí. Sí, fíjate que... Es tan sencilla y tan fluidita. Ajá, bien sencilla, pero además con los puntos esenciales y profundos de papá, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver cómo papá trata a mamá, que tiene que ver con la relación de mi relación de hijo y de hija al mundo, en el mundo. Sí. O sea, escuchen la verdad, es una canción muy sencilla, dirías tú, muy fluida, pero con los puntos esenciales de lo que es el papá. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, queremos dedicar, por supuesto, este programa adelantándonos a que el día domingo festejamos. Yo sigo haciendo mi protesta, ¿verdad? Pacífica, de que ya dejemos una fecha establecida para celebrar al Padre. Caiga martes, miércoles, sábado, domingo, no importa. Es que fíjate que había que hacer, y eso es un análisis interesante, porque pues con esta frase de mamá solo hay una, no, y papá también. No significa que papá haya muchos, ¿no? Exacto. Es el único que te toca en la vida. Pero fíjate, revisando como a la historia del Día del Padre, pues hay varias iniciativas alrededor de Latinoamérica y el mundo sobre el festejo del Día del Padre. Entonces, creo que en 1909 hay una mujer norteamericana que creo que se llamaba Sonora Smadot, que justamente trata de llevar a cabo el festejo de su padre, que se queda viudo tras la muerte de su esposa en el parto de su último hijo, en el sexto hijo. Okay. Entonces, finalmente es un padre que asume la crianza en muchos sentidos, él solo. Y esta hija, en honor a él y mirándolo a él en su crianza, en el amor expresado a los 6 hijos, decide hacer el festejo de su padre y lo mandan a una iniciativa y se empieza a promulgar el Día del Padre. Creo que es el 15 de junio, una cosa así, pero empezó a haber movimientos se festeja el tercer miércoles del mes de junio. En otros países el segundo, como en México. España es en marzo, por ejemplo. En marzo. Y luego además
las figuras del padre están colocadas como en la parte de la religión, se festeja a San José por ser el padre de Jesús y aquel carpintero, ¿no? Aquellas funciones de... Y ese debería ser el día del padre adoptivo, porque José era padre adoptivo de Jesús, sí, ¿no? No era su padre biológico. Así es. O sea, hay muchas formas de hacer paternidad, sí, como maternidad también. No se crean el tema de que madre solo hay una. Padre también solo hay uno. Sí, así es que yo me uno a tu iniciativa, sí, por y a favor. Tu protesta y a tu sí, pues prácticamente a tu protesta de decir, oigan, pongamos un día fijo para respetemos el día del padre como el día de la madre, como ¿no? debe ser, tal cual, que también ahora me encanta, felicito a las escuelas que hoy incluyen el festejo exclusivo para papá. Me parece también fenomenal, una buena iniciativa, ¿no? De decir, y papá forma parte. Y hoy queremos justamente un poco compartir para los papás que nos escuchan, los que todavía no lo son, pero que tienen ganas, los que no, ya en su corazón o en su deseo, ya está un poco formada la intención de ser papás. Y para los que dicen, mangos, yo no voy a ser papá, también para ellos, para que se cuiden entonces y no anden después haciendo paternidades ausentes, ¿no? Porque o pruebas de ADN. O pruebas de ADN. Ay, les cuento, lo que no se hace por voluntad, la ley los manda a llamar. Cuidado. Así que, pues, no, sí, hagan, es importante tomar esa decisión también, porque es una decisión, ¿no? Como lo hemos hablado también de la maternidad, es una decisión. Y esta vez es como hablar un poco de la modificación, de los cambios, de lo que se está incluyendo a las formas de paternidad, ¿cierto? O sea, así es. A esta descripción de las funciones tradicionales que todos conocemos del padre, ¿no? O que se nos ha enseñado, y abrir paso, abrir camino, abrir la puerta, abrir la conciencia a que hay como nuevas peticiones hacia la figura del padre. Y cuando pedimos es porque lo necesitamos. Entonces, papás, si pedimos de ustedes compartir más del tiempo, de cariño, de amor, de sus enseñanzas, es porque lo necesitamos, ¿no? Sí, fíjate que sí es bien importante que podamos hablar un poco también de las funciones y de los modelos, ¿no? Así porque a veces... De los modelos incompletos, vamos a llamarle así, que están catalogados y que, bueno, tienen un impacto sobre la crianza y el desarrollo ulterior de los hijos y las hijas. Sí, exacto. Entonces, porque fíjense que de pronto podemos estar peleados con papá, ¿no? O estar conflictuados en la relación con nuestro papá. Pero no nos damos cuenta que muchas veces con lo que realmente estamos peleados o estamos conflictuadas es con la función o con ese modelo, sí, ¿no? Porque papá es también persona y si vemos más allá de la función y del modelo, pues también es un ser humano con todas las maravillas de que le ha dado su propia vida, con todos esos factores que se han construido a lo largo de su vida, y que de pronto lo dejamos de ver, ¿no? Porque nos centramos en su función y claro, en el modelo. Entonces, y además estas funciones que tienen que ver con él solo se encarga de lo económico, él va a dedicar gran parte de su tiempo al trabajo y fuera, él solamente se mueve dentro de la toma de decisiones importantes en casa, es el castigador, ¿no? O sea, cuando llegue tu papá vas a ver, ¿no? Es el que demuestra afecto comprando cosas, en el rol tradicional, digamos. Sí, en el de género, o el que toma las decisiones importantes en la familia, por ejemplo, o sea, porque eso lo enseñamos las mamás también. Sí. O sea, cómo transferimos a través del discurso a los hijos, le decimos, no, bueno, esta decisión mejor la consultamos con papá y vamos a ver, ¿no? O sea, a ver qué dice papá y que papá dé permiso, ¿no? Exacto. O que papá decida. Y fíjate, y ahorita usaste una frase bien interesante, Marce, que es: cuando hablamos a los hijos del padre, si yo digo, vamos a hablar con papá, pareciera que también es mi papá. Entonces la madre debe decir, vamos a hablar con tu padre, porque es su padre. De la madre, ese hombre es su pareja. ¿Sí? Y entonces se llega a confundir esto. Y otro lenguaje es,
de incluir en los hijos es: tu padre y yo lo platicaremos, y de lo que valoremos tomaremos una decisión y se las haremos saber, ¿sí? Porque, exacto, en el rol tradicional dejamos como esa autoridad, ¿no? Y esa decisión que después la estamos atacando o la estamos reclamando. Sí, porque además viene esta construcción del modelo y de la función, pues sí tiene un gran peso, porque estamos esperando, y también es de las exigencias de las parejas, estamos esperando que los hombres como papá protejan, ¿no? Sean proveedores suficientes, sí. Porque además esa palabra de ser suficientes, ¿no? Proveedores, ser suficientemente protectores, que pues tiene que esforzarse un montón, tiene un peso. Tiene un peso muy grande, sí. Y que viene justo de eso, ¿no? En el rol tradicional, y lo hemos visto también no solo como un rol tradicional, sino incluso como algo que surge en muchos varones cuando son padres, cuando se convierten en papás, que tienen esta preocupación de que no le falte nada a su familia, como si esto viniera de una cuestión mucho más ancestral, mucho más vieja, ¿no? De proteger. Y protegen a través de, digamos, como en El hombre de las cavernas, a través de la cueva. Como en esta película de Crouch, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Que para el papá era muy importante mantenerlos vivos dentro de la cueva. Uh-huh. Un poco los padres, en el rol tradicional se ha reforzado mucho esto. No quiere decir que estos roles sean malos, ¿ok? No estamos diciendo que no lo deberían hacer, porque muchos padres lo hacen, y eso también contribuye a que los hijos y las hijas podamos estudiar, ¿no? Podamos tener una vida a veces más holgada, más tranquila, más cómoda. Sin embargo, lo que hoy queremos mostrar es cuál es el impacto que tiene este rol, si se queda en lo tradicional. Y uno de ellos es que este papá solo es valorado por su contribución económica. Entonces, si no da, es como no es un buen papá. Si económicamente no está ahí como tan disponible, entonces no es tan buen papá, o no supo hacer mucho por sus hijos, ¿no? Y fíjate cómo las palabras de un padre tienen una fuerza emocional, psicoemocional importantísima, ¿no? Sí. O sea, fíjate cómo de pronto, bueno, no sé si en algún momento te tocó de la vida esto, pero a veces cuando me recuerdo cuando era más chava, ¿no? Compartía con las amigas decir, híjole, cuando mi mamá se enoja, bueno, se le ciega la vista y la chancla toma fuerza, ¿no? Se le nubla la mirada, ¿no? Pero cuando mi papá entra a la escena para regañarme o para hablar conmigo, no, las palabras de mi padre pueden más a veces, pueden, ¿no? Más que el chanclazo de mi mamá, o sea, y fíjate, como al preparar el tema y estar como buscando en el tema, dices, ¿cuánta fuerza pueden tener las palabras de un padre? Sí, que bueno, las de la madre sí son importantes, ¿no? Solo que cuando las de papá tienen otra forma, tienen otro impacto. Sí. Y a veces no son muchas. Sí. ¿Sabes? A veces no tienen que ser muchas. Reconozco que muchas mujeres como mamás podemos ser, ya sabes, ¿no? Y yo también pensaba en eso, ¿no? A veces como hijos e hijas, dice, sí, mi mamá se enoja y bla, 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 y me dice un montón de cosas. Pero cuando mi papá habla, espérate tantito, ¿no? Porque papá puede decir 4 palabras y tú dices, sí, papá, permíteme tantito, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya escuchaste a tu mamá? O sea, estas cosas tan claras y tan marcadas que es, ¿qué hubo? ¿Para dónde? ¿O ¿no? ¿Que no estás escuchando a tu mamá? O sea, ya cuando la mamá después de 15 veces te dice, levanta tus cositas, mijito, ¿no? Claro. Entra a la escena el padre y dice, ¿que no estás escuchando a tu madre? Pero en el rol tradicional, cuando el papá se queda solamente como el castigador o como, ¿no? Un tema es
que no tiene tiempo o se le resta tiempo para convivir con los hijos y las hijas, para jugar y para disfrutar de la vida en general. Entonces papá es el que llega de refilón al festival, llega corriendo a no sé qué, los manda de avanzada a hacer no sé qué cosa, pero él no lo está disfrutando. En el rol tradicional el papá queda excluido del disfrute. Sí. Del disfrute de la vida cotidiana, de perderse momentos importantes en la vida de sus hijos. Hablamos que en otros países ya hay incapacidad, bueno, no incapacidad, sino hay un permiso paterno para que los hombres puedan cuidar y crear de sus bebés recién nacidos también, que eso se me hace como formidable. Entonces, porque es importante que ellos estén incluidos en la vida familiar. Se pierden primeras palabras, se pierden pasos, se pierden logros en la escuela porque están trabajando. Y desde ahí, nuestro más profundo respeto, pero también pedimos que miren un poco que cuando haces esta elección de la paternidad, debes o es importante hacer el espacio también para que tus hijos te vean mucho más allá que solo el papá que trabaja, el papá que provee, el papá que regaña, o el papá que castiga, o el papá que compra cosas, ¿no? Sí, y fíjate, algo que también de lo que los padres cargan, porque vamos a decirlo así, es que si ustedes revisan en su propia historia, los papás están también alejados a estas realidades cotidianas, ¿no? De cómo hicieron la tarea, de si jugaron en la tarde con los vecinos, si hay acuerdos de el amiguito va a venir a dormir a casa, sí. Incluso de si comieron o no, porque hay papás que ni siquiera llegan a comer, ¿no? A mí afortunadamente me tocó todavía ese tiempo en el que, ¿no? Había esos horarios de comida. Esta ciudad también nos permite todavía aún llegar a casa a comer. Pero esas realidades cotidianas pues también se pierden y los padres también se pierden asumiendo un rol y una exigencia por género también. Sí, ¿no? y eso es, así como las mujeres tenemos una exigencia por género, ya sabes, de saber cocinar, de bonitas, lindas, tiernas, frágiles, y, ¿no? Así como como Candy, ¿no? O sea, también a los hombres les piden como fuerza, resistencia, no sentir, ¿no? Estar siempre disponibles. Entonces, al final es eso, son estereotipos de género. Entonces, eso cada vez lo tenemos que mover un poco más. ¿Qué estamos esperando o qué está pidiendo estas nuevas formas y estas nuevas maneras de estar en la paternidad? Pues un papá que pueda compartir más y mejor junto con la madre el cuidado de los niños y de las niñas desde la planeación de su concepción, ¿no? O sea, un padre que se involucra en el embarazo, en el parto, ¿no? En el posparto y en todo lo que le va a seguir después. Sí, eso es algo que favorece mucho ahora también en el desarrollo de los chicos, porque el padre ausente tiene su impacto. Fíjate cómo, o sea, esto tendría que ser una iniciativa también o parte de un modelo de atención en hospitales públicos. Pues este tema de por qué no dejan entrar a los padres a la hora del parto. No saben la conexión que pueden hacer. Totalmente. Uno, la empatía que ese papá, ese nuevo papá puede tener con esta pareja en un evento tan trascendental como el inicio de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Primero es esa conexión, esa manera que como pares pueden compartir la experiencia. Luego, pues la conexión de pues del nacimiento de hijo. Ver nacer a tu hijo, los primeros brazos que puede sentir un bebé. Porque un bebé o un padre que entra a los partos, al primero que se lo dan es al papá, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces puede... O el papá que corta el cordón umbilical, que, ¿no? Que también limpia a su bebé, que lo besa, que también le dice, oye, aquí estoy, yo también, ¿no? Bienvenido, ¿no? Te estábamos esperando, o sea, todo eso es lo que esperamos, ¿no? Y también la levantada, la bañada, todo esto que con los brazos
con las manos, con la voz, da sostén a este bebé. Sí, fíjense cómo, porque además durante el embarazo el feto, ¿no? Y finalmente también ya tiene ondas cerebrales. Y por supuesto que la vibración de la voz de la madre la tiene perfectamente identificada, conectada. Sí. Pero también la voz del padre la puede tener perfectamente identificada. Y si un padre le habla a la pancita de la mamá, por supuesto que el movimiento del bebé puede ser vigoroso. Se da cuenta. O sea, exacto. Sí se da cuenta, ¿no? Sí, entonces estas algunas de las cosas, ¿no? De pasar más tiempo en la vida cotidiana, desarrollar más relaciones de afecto y de comunicación. ¿No? Así es. Eso es muy importante, pues. Y un modelo de compartir las labores cotidianas de familia sí. y de casa, ¿no? O sea, si un niño ve que papá está metido en la participación activa dentro de las labores de casa, es un niño que va a aprender justamente esto, porque es parte del modelo. Esa es la mejor enseñanza de equidad de género. Así es. Ver a papá barriendo, lavando trastes, cocinando, esa es equidad de género, ¿no? Sí. Entonces los niños lo perciben, no amenazante, ¿no? Perciben a un papá cotidiano, doméstico también, ¿no? E igual profesional, e igual trabajador, pero que incorpora estas otras formas que también creo relajan a nuestros hombres más, ¿no? O sea, sí. Los relajan un poco porque ha de estar cañón. O sea, en ambos géneros tenemos unas exigencias que de veras nos dan miedo, pues, ¿no? Pero esta de estar siempre como fuerte está peor, pues, sí, igual. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Recuerde que somos Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares, 91.5 FM, Radio Universidad. Vamos y venimos para comentar. Hoy no hay una película, hay muchas películas sí. que queremos compartir con ustedes. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá, siempre fuiste papá, porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres. Financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh, papá, papá, papá. Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible, papá. Gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá. La película para el recuerdo. Y bueno, hoy no es una sugerencia, son muchas sugerencias porque pensamos en todas estas formas de ser y estar como papá y que a través del cine se han podido reflejar fabulosamente y que nos permiten obtener un mensaje para incorporar, ¿no? Y conocer y comprender las formas en las que papá puede estar presente, ¿no? Así es. No hay como una sola forma, hay que aprender a mirar cuál es la forma de mi papá. Entonces,
Entre algunas que sugerimos, bueno, está una incondicional que es El Rey León. Ah, sí. Esa, sin lugar a dudas, es como... yo diría que es la película que puede enseñar a los hombres a hacerse hombres, entendiendo que aun cuando el padre no está vivo, el padre está en el corazón. Y el valor que tiene recuperar esta imagen dentro de mí, recuperar estos recursos de este padre que partió, para poder dar pasos hacia la vida. Y fíjate cómo creo que esta recuperación de Simba, de su padre, fue, creo que en ese momento cuando lo ve reflejado en el río, así en es, donde se siente mucho más perdido y está perdido en su adolescencia, sí, ¿no? Y que un hombre sabio y adulto que también tiene funciones de paternaje, que es Rafiki, ¿no? Lo ayuda a encontrar y a sentar esta figura. ¿Sabes? Cuando veo esa película me acuerdo mucho hay un término en constelaciones familiares muy hermoso que dice: papá nos pone en la vida y mamá en la prosperidad. Entonces, eso, ¿no? Papá nos pone allá afuera. Entonces, cuando vemos hombres con dificultad de estar en el mundo, de asumir el mundo, de vivir el mundo, ¿no? Como de conquistarlo, digamos así, sí, tienen un tema con el padre. Así es. ¿No? Y tienen un tema de resentimiento, de enojo, de dolor, de frustración, de no fue el papá que debió ser, y algo se detiene en ellos. Entonces son hombres miedosos, son hombres caóticos, o son hombres que abrazan la adicción también. Entonces, El Rey León es una gran película. Otra película de nuestras favoritas que está también, ¿no? Está la de bueno, está la de Robin Williams, ¿no? Papá por siempre. Que bueno. Es justo el ejemplo del derecho a la convivencia, claro, del apego y a que la puede convivencia mostrar doméstica, un padre. además. Sí, no esta convivencia de Papá Noel, ¿no? Sí. Vienes los sábados por ellos 3 horas. ¿Qué te pasa? Y regresan con la bola de juguetes, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Entonces no hay una crianza ahí, ¿no? Papá que puedes, como, ¿no? La comida, las tareas, acompañar a los hijos en lo que van a requerir. Y qué curioso cómo la función del paternaje disfrazada de una mujer, ¿no? Sí. Pues es bastante buena, bastante cómica. Sin embargo, los puntos de trascendencia de este personaje es el tema de los límites, el tema de la disciplina, el tema de orden, ¿no? Sí. El tema de mirarlos, de sentirse y como muchas veces en la crianza los hijos también te reflejan a ti en donde tienes como tus puntos de atore con respecto a los límites, por ejemplo, ¿no? Porque él también tuvo que aprender a ponerse orden, porque era como el papá, el papá buena onda, pues, ¿no? O sea, el papá divertido, el papá que podía ser, ¿no? Con él se podía hacer lo que fuera, pero ese tampoco es así, ¿no? Porque eso es como, yo les digo a veces, eso es como una mala competencia, pues, ¿no? Como jugar desleal, porque entonces la mamá se vuelve la ogra, regañona, que es la que lávate los dientes, métete a bañar, y el papá es como, no, hagan lo que quieran el fin de semana conmigo. Esta película lo ejemplifica muy bien. Exacto. Sí. Luego está la película de Pinocho. Sí. ¿No? Que finalmente es una película de Disney, pero finalmente pone en el escenario la paternidad adoptiva, ¿no? Así aquellos es. Papás que son padres adoptivos, padres de corazón, ¿no? Y padres de corazón que finalmente cuando asumimos una paternidad por adopción, uno de los criterios importantes es que el desarrollo del apego, salga lo que salga, pase lo que pase, sean las circunstancias que hayan sido, nosotros tomamos lo que es y lo que trae consigo es un niño o una niña en adopción. Exacto. Entonces, pues Pinocho le salió bastante mentirosillo y bastante vagabundo, ¿no? Que finalmente pues tuvo su propia lección, pero Gepetto estuvo ejemplifica ahí muy bien, ¿no? Y otra cinta también formidable que es Cómo entrenar a tu dragón. Que sí. habla sin lugar a dudas del tema de la lealtad en la paternidad, ¿no? Hacia los oficios, hacia las actividades.
y la tarea que tienen los hijos de, digamos, rebelarse en el buen sentido para buscar su propio camino y su propio destino, que es un poco lo que observamos en esta cinta. Y la de estos padres que en el afán protector, en el afán de cuidado, en el afán de brindarles las mejores condiciones, a veces los papás quieren decirles a sus hijos cómo deben ser, qué profesión deben tener, porque están seguros que si hacen eso, tienen garantizada la vida, y no es cierto. Así es. No es verdad. O sea, la gran renuncia que hacemos los papás y las mamás es que les damos por un tiempo, damos lo que podemos hasta donde nos es posible y en otro momento lo soltamos. Así es. Y dices, ya te dimos y ve a hacer algo con eso. Pero si además dices, no, a ver, te voy a hacer tu oficina, te voy a conseguir el trabajo, cuidado, sí. ¿No? Porque demasiado no es tan bueno en ese sentido, porque es como restarles. Entonces, esta cinta justamente genera eso, ¿no? Como la adolescencia va a ser un periodo en el que los hijos están individuándose y están buscando ese camino donde, fíjense, es como paradójico, necesitan la fuerza del padre para salir al mundo y hacer lo suyo, y al mismo tiempo el padre quiere usar su fuerza y tiene que usar su fuerza, la buena fuerza, para darle estructura, límites y orden. Así es. Porque lo tiene que hacer, pero sin que esto implique, como, vamos a ponerlo así, como querer evitarle cosas o querer decirle por dónde tiene que caminar. Así es. Entonces es bien complejo, pues, ¿no? Porque al mismo tiempo que te suelto, te regulo. Así es. ¿No? Y no es una regulación de camina por acá, es la regulación de cuando dices, ¿por acá quieres caminar? Explícame por qué quieres caminar por ahí, ¿sí? No es nada más como, no vayas por ahí. Entonces, creo que esta cinta refleja muy bien todo ese jaloneo que hay y que va a haber. Si ustedes quieren que sus hijos se hagan adultos, si quieren que sus hijos sean hijitos de mamá, hijitas de papi, ¿no? Ahí, síganlos, consíganles todo, ¿no? Sí, así denle todo. Trabaje mucho para que les herede bastante, harto, ¿no? Y se garantice usted una parvada de inútiles sentados a su lado, esperando a ver cuándo se muere, ¿no? Porque llega un momento y dicen, no, oye, el viejo no da ¿no? Sí. ¿Y a qué horas voy a heredar todo lo que me va a hacer feliz? Así es. Entonces no les herede eso, herédales fuerza, herede amor, herede conciencia, y va a ver que sus hijos van a hacer lo suyo. Así es. Oye, y otra película que también me encanta, que es La vida es bella. Como al principio del programa hablábamos de la fuerza de las palabras de un padre, ¿no? Y de verdad, cuando somos niños, las palabras de papá tienen tal impacto que los niños creemos todo, niños y niñas. Sí. Se lo creemos, se los garantizo. Agarra la araña, no pasa nada. No, y ahí vas, ¿no? Pues, ¿No? O como me decía mi padre en un trampolín como de 2 metros, así como, ¿no? Aviéntate, yo tenía como 5 años. No sé. Aviéntate, hija. Aviéntate, no pasa nada, y él estaba abajo, por supuesto, ¿no? Es la confianza, la confianza que te puede decir, y la palabra la fuerza de la palabra que puede tener tu padre. Cómo en esta película la fuerza de la palabra de este padre transformó la percepción de un niño para que no viviera tal cual una realidad de guerra, ¿no? Y que, pues bueno. O no la viviera así de cruda. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y tenemos otra mexicana que dio una gran sorpresa en su momento y que fue como muy apreciada, que es No se aceptan devoluciones, que la verdad yo tenía mis dudas, ¿no? Cuando la fui a ver dije, ¿no? Porque es muy difícil a veces para un comediante dar este salto a un actor que trae una propuesta, pero realmente la historia es bastante linda en cuanto a esta función que hemos visto mucho en los padres, que es la de cuidar y proteger. ¿Sí? Y la otra, que es esta película, lo que muestra también es que también hay solo la crianza del padre hacia los hijos. Así es. O sea que hay solteros con hijos, con hijas, ¿sí? No solo son las madres solteras, también son los padres solteros. Y entonces la cinta obviamente muestra esta parte que es también muy interesante, pero algo que me gustó mucho es
como la travesía del actor también, del personaje, porque no es el hombre, no es la idealización de la paternidad, ¿sabes? Como del hombre que de siempre deseaba un hijo, quería un hijo, pero que cuando está, en algún punto, él se permite que estas circunstancias lo transformen y saquen de él sus mejores recursos. Sí. Sí, porque no es la historia del hombre que dice, tengo un hijo, qué maravilloso. No, es como, ¿estás seguro que es mío? Pero que finalmente, y eso le debe pasar a algunos hombres, ¿no? Sí. Le sucede que de pronto no llevan sus cuentas, no usan método, ¿no? Tienen un anticonceptivo mágico, ¿no? En la cabeza. O pensando que las mujeres siempre son las que se tienen que hacer cargo, ¿no? Cuidar, sí, ¿no? Algunos hombres con pensamiento de niños de 4 años que dicen, no pasa nada. Neta, ¿cómo sabes? A menos de que no tengas espermas o tu conteo sea demasiado bajo, no digas esa frase, criatura. No seas irresponsable. O sea, piensa que no sé cuántos espermas hay, ¿no? Son millones los que salen. Entonces, en ese sentido, la transformación de decir, no lo esperaba, no fue algo que decidí, sin embargo, lo tomo. Así es. Y decido cómo transformarme en función a ello. Así es. Que eso es súper importante. Papás, no tengan miedo. O sea, cuando de pronto dices, es que yo no esperaba ser papá. Pues no, pero asume la responsabilidad de ello. Sí, porque lo más importante para tu hijo o tu hija no es cómo fue la historia de pareja con esa mujer. Lo más importante para ese niño o esa niña es tener a su papá y a su mamá. Y no juntos de que tengan que vivir físicamente, sino juntos en que ambos están para él o para ella en su vida, ¿no? Sí, y que además, fíjate, muestra como a un padre efectivamente conectado al goce y el disfrute de la vida, porque finalmente el estilo de crianza estaba como priorizado en que la niña disfrutara también, que la niña tomara las partes de la vida de una manera lúdica, ¿no? Como el tema también, así como lo hizo La vida es bella, algunas cosas lo hizo él, porque y construyó una buena imagen de su madre a través de cartas, ¿no? Y le hacía que la niña recibieran cartas de esa madre ilusoria, pues, ¿no? Exactamente. De la madre que se fue, o la otra de una situación de salud, ¿no? Como finalmente las visitas al médico estaban enfocadas aparentemente por un tema de salud de él cuando era de la niña, ¿no? Entonces, exactamente. También hay en esta película esta propuesta de la transformación de la percepción de la vida y de los eventos y la importancia que puede tener un padre para la asimilación de estas experiencias. Así es. Entonces, hay muchísimas películas que hoy estamos recomendando. Me acordaba ahorita que mencionábamos Los Crocs también. Sí. Qué buena cinta, que es la historia, aquí es del padre con la hija, en la adolescencia, la diferenciación, ¿no? El poder que tienen los padres de lanzar amorosamente a los hijos al mundo. Aunque por dentro las tripas se te están haciendo, ¿no? Pero dices, justo porque los quiero tanto, tengo que respetar que tengan que hacer su camino, ¿no? Pero es un proceso, pues. Esa película también lo ejemplifica fabulosamente, ¿no? Que sobre todo en la adolescencia es un tema muy fuerte, el tema con los padres. O sea, si queremos que nuestros adolescentes no le brinquen tanto a la droga y demás, papá es importante ahí. Así es. Papá es medular ahí, porque papá son los límites. Entonces, ahí están las recomendaciones para haga un dominguito de papá en el cine y vea y vea pues con qué papá me crié, ¿no? Así es. Sí. Y fíjate, aún vamos a compartir alguna información de estos modelos de papás. Que no nos da tiempo hoy en el siguiente programa, porque este mes lo vamos a dedicar obviamente a los papás. A los papás. Entonces, la manera en que estuvieron como en su función y en su modelo, también tiene impacto.
hay una teoría desde lo sistémico y configuraciones sistémicas y constelaciones familiares, habla de 4 categorías, ¿no? De aquel papá presente disponible, ¿no? El papá presente no disponible, el papá no presente disponible y el papá no presente no disponible, ¿no? Ahí está. Entonces, como ¿cuáles son estos papás? ¿No? El papá presente disponible es aquel papá que está en casa, ¿no? Físicamente está ahí. Físicamente está ahí. Aunque no estén casados los papás, por ejemplo. Pueden no estar casados, pueden no vivir juntos, pero la presencia del padre está ahí. Sí. Sí, o sea, si el hijo llama, papá responde, pues, ¿no? O sea, está ahí, exacto, involucrado en las actividades de sus hijos. Así es. Sí. Y si le completamos con la otra categoría, es presente disponible, tiene que ver con un papá que está conectado con sus hijos y sus hijas y que puede detectar cuáles son las necesidades, porque un papá que está vinculado puede conectarse a la necesidad de su hijo o de su hija en un determinado momento. Entonces, puede estar, es el papá que está conectado y que puede identificar si una hija, ¿no?, está pasando y que está cruzando por un mal momento con el novio, decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? A ver, como sí. Esa lágrima no es la que yo reconozco, que no es la misma que cuando yo te niego un permiso, ¿no? Sí. Sino algo más está pasando. Es esa conexión como mucho más profunda, ¿no? Sí. Y luego está el papá presente, no disponible. Exacto. Ese es un poco, si lo ponemos así, como el papá del rol tradicional. Está físicamente, llega a la casa, pero la no disponibilidad es en lo afectivo, en lo emocional, en la conexión, en el contacto. Entonces es el papá que cuando llega a casa regaña, cuando llega a casa, ¿no? Es como, déjenme descansar, es como, le piden, papá, vamos a jugar, estoy cansado, vayan con su mamá, es como un papá que lo que más quisiera de repente es como que lo dejen solo, que lo dejen en paz, ¿no? Entonces no está disponible. De pronto como las actividades de los hijos le pueden parecer como, ay, pues siempre bailan, o, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, y esto me lo compartía una mujer que muy emocionada fue así como de, le había salido el primer dientito al bebé, ¿no? Y le dijo, mira, le está saliendo el primer diente. Y él le dijo, ¿qué? ¿Para qué te emocionas? Le van a salir un montón, ¿no? Y dices, o sea, sí, pues, pero gracias por tu romanticismo, o por tu amor, ¿no? Gracias por tus ganitas, me das harto gusto. Entonces, por ejemplo, esta no disponibilidad que tiene muchas veces que ver con imágenes, creencias, aprendizajes muy confusos sobre la paternidad o muy rígidos, ¿no? Entonces no estás disponible, así ¿no? Es. Para entender que más que comprarle un regalo, tu hijo quiere jugar con ese regalo contigo. O que levantarte el dominguito y preparar juntos el desayuno, leerle un cuento, abrazarlo, apapacharlo, preguntarle cómo está, cómo le está yendo. Eso forma parte de decir, aquí estoy, me doy cuenta que tú estás y existes también. Y fíjate, también esta categoría de presente no disponible también tiene que ver con esta construcción de género, ¿no? Porque desde la construcción de género le tocan las funciones que enmarcan o hartan algunas otras más que pueden hacer los padres. Entonces, si el padre solo se le considera como el proveedor, si al padre solo se le considera como quien aplica la toma de decisiones y las grandes disciplinas o las acciones disciplinarias, pues acotan la otra parte que tiene que ver pues con la alegría, que tiene que ver con la disponibilidad, con el disfrute, con otras cosas. Entonces, ciertamente la construcción del género también acotan las funciones del paternaje involucrado, del paternaje comprometido, ¿no? Y después tenemos al papá, fíjense, es bien interesante, no presente y disponible. Así que es. no dicen, ¿cómo?
¿Cómo puede estar un padre disponible y no presente? Aquí. Sí, claro, ¿no? Fíjate, un ejemplo de un padre no presente, disponible, es aquel que ha llevado su separación en buenos términos y inteligentemente asertivo, ¿no? Entonces, un papá y una mamá que logran una separación de común acuerdo, inteligentemente, y cada uno haciéndose responsable pues de lo que les toca y de las emociones que conlleva el duelo de una separación, finalmente es un papá que fuera de casa, es decir, no disponible, está disponible para los hijos en términos de papá. Sí. ¿No? Entonces. O su figura, su imagen está muy clara. Exacto. Muy, muy clara. En eso favorece mucho la madre. Exacto. ¿No? La madre que cuando el padre. Ahí tenemos papás que trabajan viajando mucho. Este es un ejemplo de un papá que puede no estar presente, pero está disponible. Y una forma es que la madre lo hace disponible justo a través de hablar lo lindo del padre. Esa es una manera, ¿no? Como de respetar la profesión del padre y que de ese trabajo devienen beneficios para la familia. Entonces, así se le coloca al niño, a la niña, un papá disponible. Es como lo que hizo en la película de No se aceptan devoluciones. Sí. Finalmente era una mamá que no estaba presente. Y él la puso presente. Pero él la puso presente. Y disponible. Y disponible, tanto que finalmente la integración o la internalización de la figura materna siempre fue una percepción de amor. ¿Cómo poner disponible a mi padre si no estuvo presente? Ahí les va. Esto es muy hermoso. Lo que cuenta es que se reconozca con amor aquello que de tu padre te viene. ¿Qué te viene de él? El primer gran regalo que te viene de él es la vida. ¿Sí? Sí. Y con la vida es la corporalidad que tomas. Y algunos tenemos la guapura de nuestro papá, ¿no? Sí, claro. Entonces uno la tiene que agradecer. Sí. Oye, saqué esta guapura de mi padre. Eso ya es un regalo también. Sí. Si puedes, mientras tú puedas reconocer con amor aquello, lo que tienes de él, porque tienes de él, entonces puedes mantenerte en ese amor que al mismo tiempo te permite dedicarte a tu vida y a una vocación especial. Entonces, ¿cómo se pone a nuestro Padre no presente, disponible? Trayendo a mí, a mi alma, a mi cuerpo, a mi corazón, lo mejor de él y lo que me pudo dar. No me quedo en lo que faltó. Lo que faltó no faltó. Se dio lo que se dio. Cuando vivimos en lo que me faltó, vivimos en la carencia, vivimos en la sensación de abandono. No podemos hablar de lo que faltó, porque si faltó, es como pensar que él sabía que lo podía dar y no lo quiso dar. Hay padres, como hay madres, que no pueden. Tenemos un límite como humanos, cada quien por nuestra historia, de lo que sí podemos dar. ¿Sí? Así es. Entonces, este papá se hace disponible a través del reconocimiento. Para quienes nuestro padre ya no vive, por ejemplo, esta es una manera. Así es. ¿No? O sea, en su honor, en su memoria, dedico cosas que hago. Esa es otra manera de poner a mi padre disponible, conocer la historia de mi padre, conocer lo bonito de mi padre, jalar recuerdos, abrir memorias, porque si tú no conociste a tu papá, otras personas sí. Sí, fíjate, como cuando te quedas en la visión que tú tienes esta frase, la visión de túnel, ¿no? Esta visión de túnel, cuando solo vemos la función de papá y no abrimos esta mirada a su historia, a sus eventos, a sus experiencias, podemos tener menor comprensión a pues estas formas en las que fue papá,
¿no? Sí. Entonces, creo que también es una invitación a las mamás, porque este tema de la paternidad y de la maternidad es un trabajo coordinado y mutuo, en donde finalmente cuando uno no son está, mis hijos, son nuestros. Sí, nuestros, ¿no? Desde esa misma frase. Entonces, cuando uno de los dos no está, el otro, desde el amor a los hijos, ¿cómo hace que finalmente los hijos puedan integrar el modelo completo de mamá y de papá? Entonces, evítense mamás y papás, ¿no? Para no ser... Para que no crean que estamos del lado de alguien. Exacto, ¿no? Es mamás y papás, es cómo hablamos de los padres, y cómo combinamos esta forma de expresarnos de los padres como si fuera la pareja. Entonces, ahí es cuando contaminamos las figuras ausentes. Exacto. Mamá porque mamá papá, está hablando de su pareja. Exacto. No está hablando del padre de los chicos. Sí, entonces es cuando, eres igualito a tu padre, un inútil, un no sé qué. Como no sé tu cuánto, padre vas a ser. Como tu madre, que, ¿no? Entonces es un trabajo combinado, ¿no? Sí, déjenme leerles esta frase hermosísima de Bert Hellinger que dice: un árbol no puede escoger el lugar donde crece. Sin embargo, el lugar donde cayó su semilla es el lugar correcto para ese árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. El lugar donde están nuestros padres es el único lugar posible para cada uno de nosotros y, por tanto, el lugar correcto. No hubiera podido ser de otra manera. Así es. Somos los que somos porque venimos de la unión de estos dos. Y esta cuarta categoría, esa sí es como... Híjole, no es tan chulita, pues. La otra categoría es el no presente, no disponible, ¿no? Sí. Entonces es... ya estamos entendiendo que la categoría de la disponibilidad, la categoría de la presencia o no presencia tiene que ver con lo físico, es la presencia física, ¿no? La convivencia cercana. Entonces, si no es un papá que no está, y que tampoco está para los hijos. Sí. Y son aquellos padres que finalmente les alcanzó para pasar la vida y nada más. Sí. ¿No? Es decir, para eso solamente pudieron. se embarazaron y ya, punto. Y cuando se embarazaron, ¿no? Se fueron. Porque exacto. se asustaron, porque lo que tú quieras. Y de veras, desde el corazón se los decimos, uno dice gracias. Y las mujeres tenemos que asumir y mirar para qué y cómo me involucré con un hombre que no podía estar presente y disponible. Tenemos que mirar nuestra parte de responsabilidad, porque a veces en la necesidad de querer cambiar al otro nos aferramos y escuchamos muchas veces frases como: no, cuando se embaracen vas a ver que él va a cambiar. Por favor, no hagan eso. O sea, nadie cambia porque llega un hijo. La gente, porque quiere tener un hijo, cambia, porque ya está ahí, porque está en ese lugar. Los hijos no cambiamos. Es un acto de decisión, es un acto voluntario de ese adulto. Y la prueba es que tenemos hombres que se van, ¿no? Como dices tú, lo único que pudieron hacer fue pasar la vida. Y eso es un gran regalo. Pero también hay que ver la parte donde las mujeres como se enganchan ahí, ¿no? Como debió quedarse. Yo les apuesto que esos hombres dan señales desde hace mucho tiempo que no se podían quedar, pero pues luego nos aferramos, pues, ¿no? Sí. En nombre del amor. Pero no, por favor, ¿no? Y el otro ejemplo puede ser aquellos padres biológicos de los hijos adoptivos. Sí. Entonces, son papás que no están presentes, que tampoco están disponibles, pero que tienen la paternidad a su mano a través de los padres en adopción. Exactamente. Y a los padres de crianza, ¿no? Así Entonces, es. Ese es otro ejemplo. Pero finalmente, como desde este trabajo de interiorizar la maternidad y la paternidad, estos padres sustitutos o estos padres adoptivos pueden hacerlos también como presentes en términos de la vida, ¿no? Así es. En términos de, pues estuvieron porque hoy estás con nosotros porque ellos en algún momento, en algún punto de la vida sí se pusieron de acuerdo. Sí, exacto. ¿No? Y fue para tenerte. Y fue para tener, Okay. ¿no? Entonces,
Pues oigan, pues. Vamos a seguir porque el tema de papá da para mucho. Sí. Queremos tener invitados papás porque nadie mejor que los hombres para hablar de su tema. Entonces, vamos a invitar a buenos amigos que se viven en su paternidad. Y hoy estamos casi despidiéndonos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestro cuento, que por supuesto es un cuento que tiene que ver con papá. Vamos y venimos. Estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá. Siempre fuiste papá, porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh papá, papá, papá. Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá, por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todos... ¿Me cuentas un cuento? Este cuento se llama ¿Cómo es tu papá? Es de Estrella Burgos, ilustrado por Miguel Tanco, del editorial de Fondo de Cultura Económica, de Ojitos Pajaritos. ¿Cómo es tu papá? Para que un bebé nazca hacen falta papá y mamá. Hay muchos tipos de papás, pequeños, grandes, fuertes, barrigones, flacos, peludos, con bigotes, garras y colmillos. Algunos animales al nacer sobreviven solos o con la ayuda de sus mamás, por eso sus papás se van, pero algunos se quedan con sus crías para cuidarlos, alimentarlos y enseñarlos a sobrevivir. ¿Quiénes son estos papás? Este es un papá que parece un caballo, pero es un pez muy raro. Guarda los huevos de los que saldrán sus crías en una bolsita que tiene dentro de la panza. Puede ser papá hasta de 300 caballitos. ¿Quién será este papá? Este otro papá es un pájaro que no vuela, es un gran nadador. Cuida el huevo del que nacerá su polluelo, lo coloca entre sus patas y con su piel lo mantiene calientito. ¿Quién será este papá? Este pez bigotón usa su boca como guardería y puede estar hasta un mes sin comer para proteger sus huevos, pues los lleva ahí hasta que nacen. ¿Quién será este papá? Este papá vive de noche y tiene muy buena vista. Mientras la mamá se queda en el nido calentando el huevo, sale a cazar ratones, ardillas y otros animales para alimentar a su hijo. ¿Cómo es este papá? Este otro papá es muy pequeño, un poco más grande que la mano de un hombre. Cuando sus bebés nacen, los limpia, los protege y juega con ellos. Es un papá muy cariñoso. Y finalmente tenemos a este papá que cuida y protege a su hijo y que le enseña todo lo que sabe. Algunos papás son muy juguetones y cariñosos, pero pueden ser peligrosos al proteger a sus hijos. ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? Pues estilos, formas, modelos, maneras. Hay de todo. No está encajonada una forma, simplemente sean papás.
Así es. ¿No? Y cuéntenos cómo son ustedes como papás. Un abrazo por adelantado, un abrazo enorme, gigantesco a todos los padres en todas las formas que pueden estar, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, el padre de Angie y mi padre pues finalmente están en otro lugar, ¿no? Así es. Y a ellos les dedicamos este programa. Sí. Y los tenemos ahí en el corazón. Disponibles. Disponibles. Siempre totalmente. Disponibles. Te quiero, papá Rey, te quiero un chorro y 3 montones. Saludos a Don Tito allá, en donde esté. Esperamos que se encuentren, se conozcan y se echen un mezcal juntos. Sí, caray, ¿cómo de que no? Felicidades, papás, pásenla súper padre, reciban muchos besos, apapachos, cariños. Si no sabes cómo abrazar a tu papá, practica, se sabe hacer haciendo. Bye, bye. Bye. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá, siempre fuiste, papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh, papá, papá, papá. Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible, papá. Gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman. Chile,